Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar la suma de todos estos componentes. ¿Listo? Entonces recuerden que lo que hicimos acá fue encontrar nuestro componente en Y, o sea, esta medida de acá. ¿Listo? Acá sería esta medida en X. Acá en este caso es medida en X, o sea, esta de acá. Y la de acá es la medida en Y, o sea, esto de acá. Recuerden que todo eso son coordenadas, ¿listo? Lo que voy a hacer a continuación es marcarlos entonces acá. Entonces sabemos que este es nuestro componente en Y, este va a ser nuestro componente en X, este es nuestro componente en X y este va a ser nuestro componente en Y, ¿listo? ¿Listo? Entonces voy a borrar toda esta cuestión de acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sumar componente a componente para poder ver cuáles serían los componentes o las coordenadas, mejor, de nuestro vector resultante. ¿Listo? Solamente me interesa aquí dejar estos resultados. ¿Listo? Entonces el vector resultante, recuerden que llegamos a él sumando pues todos estos componentes que están acá. ¿Listo? Entonces, vector resultante, vamos a hablar así. Nuestro vector resultante, entonces él se compone de dos componentes, valga la redundancia. Entonces tenemos el componente en Y, que el componente en Y, ¿cómo lo calculamos? Entonces sería este componente que es de menos 7.51, y a ese componente le voy a sumar el componente en Y de nuestro siguiente vector, que sería 7.5. ¿Listo? 7.5. Ese va a ser nuestro componente en Y. Y nuestro componente en X para ese vector, entonces va a ser el componente en X de este vector, que sería 2.73, y le vamos a sumar el componente en X del otro vector, que nos dio 12.99. ¿Listo? De esa forma entonces llegamos al resultado a las coordenadas de nuestro vector resultante. ¿Listo? Entonces voy a borrar ahora esta información, ya la escribimos. Entonces decimos que, bueno, hacemos esta suma y esta suma de acá, rápidamente miramos cuánto nos da. Entonces tenemos que sería menos 7.51 más 7.5, eso nos da menos 0.01. Entonces tenemos que esto nos da menos 0.01 y el otro nos daría 2.73 más 12.99, eso nos da 15.72. ¿Listo? Entonces ya de esa forma hemos encontrado entonces nuestros componentes, ¿listo? Del vector resultante. Recordemos nuevamente que como son coordenadas, más o menos vamos a mirar la lógica del ejercicio. Entonces el componente en Y para nuestro vector resultante va a ser menos 0.01. Es decir, que en Y se va a bajar un poquito, vamos a hacerlo mejor con color negro para que se vea. Entonces va a bajar un poco en Y, ¿sí? Un poquito desde el punto de inicio, este es nuestro punto de inicio, entonces va a bajar un poquito. Y en X va a ser positivo 15.72. No tenemos cuadrícula, pero entonces más o menos hacemos un cálculo que es como por acá, por ejemplo. ¿Listo? Entonces nuestro vector va a ser algo muy parecido a esto. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, hay un ligero ángulo en el eje X. ¿Listo? Muy pequeño es ese ángulo, muy pequeño. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos más o menos un bosquejo de lo que puede ser nuestro vector resultante. ¿Listo? Entonces ahora, ¿qué nos queda hacer? Dos cosas, hallar la magnitud y hallar el ángulo. Entonces la magnitud de ese vector resultante, voy a ponerlo acá,
Entonces la magnitud, recuerden que eso la calculamos con Pitágoras, ¿listo? Donde entonces decimos que la magnitud de ese vector va a ser la raíz cuadrada de mis componentes al cuadrado. Entonces sería este componente menos 0,01 al cuadrado, y le sumamos el de otro componente que sería 15.72 al cuadrado, ¿listo? Entonces acá hay que tener mucha precaución en la calculadora cuando estén escribiendo este valor. Recuerden que eso tiene que ir entre paréntesis, ¿listo? Entonces lo voy a ubicar acá para que no se les olvide. Entonces acá, este valor tiene que ir dentro de un paréntesis para que cuando yo lo lea al cuadrado el resultado me va a dar positivo, ¿listo? Entonces la magnitud del vector es raíz de, entre paréntesis, menos 0.01 elevado al cuadrado más el 15.72, no es necesario elevarlo al cuadrado, pues por lo que no es negativo, ¿listo? Entonces eso nos da como resultado 15.72. La magnitud de ese vector es 15.72, ¿listo? Entonces, como el ejercicio lo estamos manejando con newtons, entonces de una vez nuestros vectores quiere decir es newtons, ¿listo? No es la magnitud del vector, ¿listo? Ahí tenemos entonces la siguiente parte. Por último, ya nos queda entonces calcular el ángulo del vector. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Como el ángulo con respecto al eje X es muy pequeño, vamos mejor a calcularlo con respecto al eje Y, a este de acá. ¿Listo? Entonces, para que no se confundan qué es lo que voy a hacer, voy a borrar toda esta parte de acá y voy a dejar solamente el vector resultante. Bueno, entonces nuestro vector resultante es el que está en negro, ¿no? Entonces esto ya no nos interesa, ya esto ya utilizamos todo lo que teníamos que utilizar. Listo, ahí. Entonces no voy a calcular la magnitud el ángulo este pequeñito, porque pues es muy pequeño y lo que necesito es que puedan mirar cuáles son los componentes del vector, ¿no? Entonces vamos a calcular este ángulo de acá con respecto al eje Y, ¿listo? Entonces lo voy a llamar θ, ¿listo? Entonces nosotros, ¿qué tenemos de este vector? Nosotros tenemos de este vector este pedacito acá, que sería mi cateto opuesto, y el componente que seguiría acá, que sería mi cateto adyacente. Entonces, como no es tan evidente ver no es evidente ver el ángulo, por lo que ya les comento, es un ángulo muy pequeño, vamos a tratar como de hacerle un zoom, ¿sí? Entonces, más o menos nos quedaría algo así, ¿no? Ese es nuestro vector que estamos calculando. Más o menos, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es como ampliando la imagen para poder ver esta separación de acá, que sería la chiquitica que está acá. Y lo que nosotros estamos tratando de calcular es este ángulo de acá. ¿Listo? Entonces miramos en cuánto se descompone este vector. Entonces tiene este componente de acá, que sería el componente en Y, que ya lo tenemos, ¿cierto? Que ya lo habíamos calculado, componente en Y. Y sabemos que entonces al mismo tiempo ese va a ser nuestro cateto adyacente, porque miren que este lado sería este mismo de acá. Voy a trazarlo acá con azul, ¿sí? O sea, esta línea que estoy dibujando acá es esta misma medida. ¿Listo? Entonces ese va a ser nuestro cateto adyacente. Recuerden que estamos con este ángulo de acá, este ángulo θ. Y nuestro componente en X, o sea, esta línea que estoy trazando acá, va a ser esta misma de acá. ¿Listo? Que va a ser nuestro cateto opuesto. Si se dan cuenta, este es el ángulo, este sería nuestro cateto opuesto, componente en X. ¿Listo? Eso es lo que toca tener precaución ahí. Entonces, para poder calcular ese ángulo, nosotros utilizamos la función tangente. Vamos a separar eso, ya no lo necesitamos. Entonces, tangente del ángulo